El tema del día sigue siendo, cada vez con más noticias, la causa contra Alberto Fernández. Delfina, ¿qué novedades hay? Bueno, en relación a la causa, vamos a recapitular un poco en dónde estamos parados. Bueno, todavía no se presentó a declarar ni el expresidente ni Fabiola Yáñez. Probablemente en las próximas horas vamos a tener novedades en relación a esto. La ex primera dama está en Madrid. Ella prestó declaración ante lo que es la Fiscalía de Género ayer y muy probablemente en las próximas horas vamos a tener una fecha en relación a la declaración de Fabiola, que además... A ver, va a ser clave para ver si se amplía la denuncia, si cambia la carátula o no. Actualmente la carátula es por lesiones leves, por agresiones leves. Bueno, esa es la carátula actualmente, pero es cierto que no declararon todavía los dos protagonistas. Bueno, ¿qué puede pasar? Lo sabe seguramente o lo intuye porque lo ha estudiado. Roberto Castillo es abogado penalista y está con nosotros. Gracias por venir, Roberto. Por favor, gracias a ustedes. ¿Qué puede pasar acá? O que, en general, con la experiencia tuya en esto, ¿por dónde ves que puede ir avanzando? Sí, a ver, en principio tenemos en apariencia un delito que estaría caratulado como lesiones leves. Lo cierto es de que acá estamos perdiendo de vista de que no se le realizó una pericia psicológica a Fabiola, que de realizarse una pericia psicológica que presente un daño grave, ya cambiamos a lo que serían lesiones graves. Entonces, ya la pena sería de cumplimiento efectivo. Entiendo de que las circunstancias del hecho hacen en apariencia parecer que Fabiola ha sido privada de su libertad de manera ilegítima. A ver, déjame detener un segundo ahí. ¿Qué sería pasar de leves a graves? Claro, porque el artículo 89 establece lesiones leves, que el máximo de la pena es de 6 meses a 2 años. ¿Por qué se agrava? Por ser en un contexto de violencia de género. ¿Pero con alguna otra prueba o ya con lo que hay ya puede pasar a caratularse? Es que este es el tema. No se puede acreditar las lesiones porque lo único que hay son fotos. Claro. O sea, hay fotos de las lesiones. Entonces ahí tenemos una lesión que ya sanó. No sabemos cuánto tiempo transcurrió en sanar esa lesión. Doctor, y hoy lo planteábamos también con Francisco cuando presentábamos el informe. Ayer me llamó un médico legista que es titular de la Cátedra de Medicina Legal en la UBA y me hizo un diagnóstico, un dictamen a partir de las fotos. Usted, de acuerdo a su experiencia que ha intervenido en hechos que tuvieron como víctima a quien sufrió o fue agredida supuestamente por Sebastián Villa, por el ex jugador de Boca. A partir de las fotos, ¿se puede hacer un dictamen médico legal que pueda tener el valor de prueba? Sí, a ver, el valor de prueba, digamos, se lo va a dar después de realizar una pericia sobre el teléfono y ver que esa foto no sea una foto que pueda llegar a estar manipulada. Entonces ahí lo que tenemos es la admisibilidad de la prueba, es decir, tenemos que ver la fidelidad de esa prueba. Ahora, lo que va a cambiar, digamos, la expectativa de pena es cuánto tiempo transcurrió en sanar esa herida. Pero acá estamos perdiendo de vista de que todavía a Fabiola no se le hizo una pericia psicológica. Perfecto, entonces, el daño psicológico puede convertir esto de lesiones leves, lo puede convertir en lesiones graves o gravísimas. Estas fotos, si eventualmente sea la circunstancia que dice usted, que se determina que no fueron manipuladas, las ve un médico, porque estas lesiones evidentemente ya no las tiene más Fabiola Yáñez. Exactamente. Pero si eventualmente pueden ser revisadas por un médico legal con expertise suficiente en este tipo de casos, si pueden ser tomadas como prueba. A ver, es una prueba importantísima, pero es una prueba que también está acompañada de un contexto. Y el contexto es la conversación que Fabiola en su denuncia incorpora, digamos, a la OBD, donde en apariencia, digamos, según los chats que han trascendido, él hasta se disculpa o le da una explicación que incluso hasta lo más grave de esa explicación es que él dice que sería capaz de quitarse la vida. Entonces, ahí el juez Ercolini tiene incluso que analizar que tiene una persona que puede poner en riesgo su propia vida o la vida de Fabiola también, porque Fabiola lo que denuncia es un hostigamiento. Es decir, lo que dice ella es cuando ella iba a denunciar, él la llamaba para que no denuncie. Entonces, ahí el contexto es gravísimo, digamos. ¿Qué puede arrojar una pericia psicológica? En principio, la credibilidad discursiva es importantísima, es decir, la credibilidad de la persona que va a denunciar, cómo relata, digamos, los hechos que sufrió. Eso fundamentalmente para quitarle cualquier indicio o índice de mendacidad en el relato. Es decir, que la víctima esté diciendo lo que verdaderamente sucedió.
Y a partir de ahí lo que surge es el daño psicológico que produjo el hecho que ella está denunciando. Entonces, reitero, de pasar de un delito que estaría en principio caratulado como lesiones leves, podemos pasar a lesiones graves. Entonces sería de cumplimiento efectivo la condena. Entonces lo que podemos esperar en las próximas horas es también un pedido de pericias psicológicas, tanto para ella, pero también como para Alberto Fernández. Es que si le damos importancia a los chats que se incorporan a la denuncia, Alberto Fernández, si no recuerdo mal, incluso dice que es capaz de quitarse la vida. Entonces estamos ante una persona que debe ser de alguna manera preservada para ver cómo está su estado psicológico, tanto para su propia vida como para la vida de la víctima que está denunciando. Acá lo que tenemos que decir también es que tenemos, justamente, a ver, estamos en un país donde reina la hipocresía, es justamente Alberto Fernández, digamos, quien defendía el erradicar la violencia en contra de la mujer. Entonces, tenemos que atender a Fabiola con perspectiva de género y tratarla como víctima, pero a su vez él tiene el derecho a defensa. Y el derecho a defensa que él tiene es que su principio de inocencia únicamente debe ser quebrado mediante una sentencia judicial. Entonces, él también tiene que dar su descargo. Pero hasta tanto él no dé su descargo, la justicia tiene que analizar que es un contexto psicológico, desde algún lugar se muestra como una persona con problemas psicológicos, por lo menos si le damos lugar a los chats que incorporó Fabiola a la denuncia. Alberto, exactamente. Va, a ver, no sé, si no me equivoco, él lo que invoca, digamos, en esos chats es que es capaz de quitarse la vida. Entonces, pudo haberlo dicho para manipularla, como puede ser capaz de hacerlo. Y eso tiene incidencia en la causa. Y por supuesto, porque una persona que se puede, o sea, que está en condiciones, digamos, o que amenaza con quitarse la vida, es una persona que no está, digamos, en el pleno uso de sus facultades mentales o está con un desequilibrio que debe ser analizado y que la justicia tiene la obligación de conservar eso, mucho más cuando todavía no sabemos cómo va a estar caratulada la imputación. Claro. Porque no sabemos si hay lesiones leves, lesiones graves, si hubo privación ilegítima de la libertad, si hay encubridores, si hay personas que encubrieron el hecho. Entonces, la expectativa de pena puede ser de 2 años, como puede terminar en 10 o más. Pero entonces va a ser clave lo que es la declaración testimonial del entorno de la ex primera dama acá también. Bueno, acá tenemos otro tema importantísimo. Hay gente que está que trabaja justamente para cuidar tanto al presidente como a la primera dama. Entonces esa gente que tiene que dar declaración testimonial, y ahí hay que ver cómo lo llamás, porque vos si lo llamás a personas que considerás que encubrieron el hecho, ya quedan, digamos, amparados por la garantía constitucional de poder mentir tranquilamente. ¿Quién sería encubridor en este caso? A ver, por ejemplo. A ver, si nosotros consideramos que esto sucedió, digamos, en la Quinta de Olivos, no podemos perder de vista, digamos, de que al presidente, los funcionarios encargados de cuidar tanto al presidente como a la primera dama, no me parece que sea un hecho que pueda pasar desapercibido para con la gente que estaba ahí. Los de seguridad, por lo pronto. Y yo entiendo de que tuvo que haber tenido conocimiento de esta situación, porque imagínate una mujer que le pegan, porque para tener la lesión que tiene, el golpe fue un golpe evidentemente muy duro. Yo entiendo de que tuvieron que haber gritado, tuvo que haber sido una escena, digamos, que no fue para nada silenciosa. Ahora, ¿todo el que se entera y no denuncia podría ser imputado? ¿O dice, bueno, si no lo denuncia es un delito de acción privada, no sé cómo se llama? A ver, es un delito de instancia privada, eso es cierto, pero si vos sos encargado de la seguridad... Pero supongamos que soy el ministro de la mujer. Claro. O de la mujer, ahí está. No, bueno, acá tenemos que dividir. No todo funcionario está obligado a denunciar cualquier hecho. Pero en el caso de la ministra de la Mujer es quien tiene a su cargo la seguridad. Y aparte el funcionamiento de la línea 144, que es la línea en la cual se reciben y se aplican las políticas de género, contra la violencia de género. Entonces, suponiendo que la ministra de la Mujer, que tiene a su cargo este organismo, el plan Acompañar, la línea 144, hubiera tomado conocimiento de las presuntas agresiones que habría recibido la primera dama, ¿ella incurriría en un incumplimiento de la ley de funcionario público y eventualmente en un encubrimiento? Por supuesto que sí, y por 2 variables. Primero, por el puesto que ocupa, pero de manera secundaria por quién comete el delito, porque lo está cometiendo el presidente. Es decir, si bien es un delito de instancia privada, vos podés denunciarlo y después la Fiscalía lo que dice es habilitar la instancia para perseguir esta acusación y tranquilamente la víctima puede decir que no, pero uno tiene la obligación, digamos, como funcionario y mucho más en esa área. Y un policía también.
Sí, por supuesto. Ah, no. Porque me refiero a los policías con respecto a los que formaban parte de la De la custodia. seguridad, por supuesto. Y en el marco de la causa, ¿la investidura presidencial podría ser un agravante en relación a la asimetría de poder con Fabiola? Sí, ahí en realidad en la asimetría de poder, digamos, quedaría enmarcado en lo que es el agravante del contexto de violencia de género. Ya el contexto por sí mismo subsume, digamos, esa asimetría de poder. El que vos vínculo. mencionás. No, la condición de hombre respecto Claro. Digamos, de Exactamente, género. el contexto de violencia de género Se termina da por la dándole el asimetría. agravante Claro. a todo lo que tiene que ver con el vínculo, con la relación de Pero sometimiento. no se agrega siendo el presidente. Porque ¿Cómo? esto Claro. no es más grave siendo el presidente, además de hombre ser el Claro, presidente. porque tiene un aparato El detrás, aspecto- digo. eso ¿no? lo Como- entiendo y eso es lo que tienen que tener en cuenta, digamos, el juez Ercolini por los riesgos procesales. Es decir, por las influencias que puede llegar a tener y por cómo, a ver, según lo que mencionó, según los trascendidos periodísticos, Fabiola quiso denunciar y en principio no se animó porque él la hostigaba. Entonces, ahí se suma... el hostigamiento es una contravención, digamos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, ahí se suman una serie de hechos que tiene que revisar la justicia para contener y para proteger a la víctima. Claro, sin ir más lejos, se cambió además la seguridad, ¿no? Digo, la custodia, que, bueno, tendría cierto vínculo con Alberto Fernández, se cambió la custodia, digo, en el marco de lo que estás diciendo. Y bueno, esas son todas cuestiones que tienden a entorpecer el esclarecimiento del hecho, porque tranquilamente, si alguien escuchó y vos lo cambiás de puesto, lo ubicás en otro lugar, ponés a una persona, bueno, lógicamente que él tenía cierto manejo como presidente, donde podía hacer y deshacer. Me parece un poco, a ver, él es profesor de teoría del delito, entiendo, de la Universidad de Buenos Aires, o por lo menos lo era. Teoría de la pena, me parece. Me parece un poco brusco, digamos, el reconocimiento de él en el intercambio de mensajes con ella. Sí. ¿Por Me qué? parece, eso es lo que a mí no me queda claro y digo, como una persona que tiene experiencia del ámbito judicial, ¿cómo va a dejar una prueba tan evidente? ¿Y a qué lo atribuís? Sí, a mí también me llamó la atención. A ver, él, y vuelvo a repetir lo mismo, yo repudio y rechazo si él es autor penalmente responsable de este hecho, pero tiene el derecho constitucional de defenderse y de dar su descargo. Él, entiendo que también trascendió que él hablaba de una especie de extorsión, que se le había Sí. pedido dinero. También yo no lo hablo en término particular, en un término particular para con esta causa, pero también es cierto de que la extorsión se utiliza mucho, digamos, Claro. Que los Como arma de abusadores, defensa. como defensa es muy utilizada la extorsión, el pedido de dinero. Bueno, será cuestión de que él dé su descargo. Yo entiendo de que en el lugar de él lo que haría es ponerme a disposición de la justicia y pedir una declaración espontánea antes de que tengan todos los elementos de convicción. Una persona que se considere inocente tranquilamente puede sentarse y decir, y mucho más Ahora, habiendo sido presidente de la nación. Doctor, vuelvo a su experiencia como representante legal de víctimas de violencia de género. Sí. Este no es un caso típico de violencia de género, porque la mayoría de los hechos, lo hablábamos con Francisco, con Delfina y con Carola, ocurren en un ámbito cerrado, entre cuatro paredes, donde lo que no hay es prueba, más allá de que la jurisprudencia hoy, en los últimos años, hubo un cambio y le crea a la víctima. La denuncia de la víctima impulsa o sirve como prueba. Entonces, acá habría eventualmente más testigos. Por eso no es un caso típico de violencia de género, sino que habría mucha carga probatoria. Por eso es muy importante analizar el perfil psicológico de Alberto Fernández. Más allá de que es cierto, digamos, que con la evolución de la legislación para proteger a la mujer se le crea a la víctima, lo cierto es que no simplemente se le cree por lo que la víctima dice, sino que pasa por una batería de test de pericias psicológicas y psiquiátricas para identificar que esa persona no tenga índice de mendacidad en su relato, algo que se denomina credibilidad discursiva. Vamos a ponernos en el lugar de la defensa. Supongamos que dicen, sí, me extorsionó. ¿Eso cambia algo? En principio lo que va a discutir, me parece, la defensa es la admisibilidad de la prueba. Hay que ver si esas chats, digamos, si Fabiola sacó las fotos y las reenvió y Alberto Fernández le sacó el equipo, va a ser simplemente un reenviado. Entonces va a ser una captura de pantalla. Entonces no va a haber posibilidad de ver si esa prueba es una prueba fiel. La única posibilidad de saber si esa prueba es una prueba fiel es con el equipo que sacó la placa fotográfica. muy importante. Entonces, imaginemos que Alberto, en este tiempo donde le pidió disculpas, le dijo perdón de las mil maneras, le cambió el equipo telefónico y ella simplemente lo reenvió,
Bueno, ahí lo que se va a discutir es la prueba. La prueba. Y lo que vos ves hasta ahora de la prueba, ¿te genera algún comentario? ¿Te parece una prueba creíble? Me parece absolutamente repudiable. Sí tuve contacto con un perito con el cual trabajo y hay algunas, digamos, observaciones que él hace sobre el no tener sangre, por ejemplo, en el ojo. Eso lo escuché, sí. Algunas observaciones específicas que, a ver, yo trato de ser muy cuidadoso porque es una mujer, ¿no?, que se está desnudando ante la sociedad con un hecho gravísimo. Entonces, pero sí me han dado algunas observaciones sobre eso. Yo entiendo de que Alberto tendrá que poner sus peritos también en el supuesto de que se realice la pericia de quien sacó la fotografía. Claro. Porque si no está el equipo, pero lo que tenemos es un reenviado. ¿Ves posibilidades de que no esté el equipo y que entonces haya que trabajar sobre la foto? ¿No? Esas son, a ver, si no está el equipo, lo que se va a discutir, cualquier defensor discutiría, es el reenviado que pudo haber estado editado y que yo no tengo la posibilidad de saber si verdaderamente la foto se sacó o se manipuló. Puede estar en una nube también esa foto, puede ¿no? Estar en una nube, hay varias formas de... Por eso mismo digo que el haber convivido posterior al hecho le da la posibilidad al agresor, siendo conocedor del derecho, de manipular la prueba. Igualmente acá me parece que la clave va a estar en la declaración de ella. Sí. Por Usted corríjame, doctor. En lo que determinen los peritos de la Oficina de Violencia Doméstica, el estudio psicológico, si determinan que existe un daño en la psiquis de la víctima, cicatrices en esa mente, que determinen la presencia de una situación traumática vivida por un episodio supuestamente de agresión, de ataque, de violencia de género. Y después los testigos que puedan dar fe de eventualmente si hubo o no agresiones. Acá hay un problema. Los testigos van a tener mucha prudencia a la hora de declarar porque seguramente estén siendo asesorados por sus abogados. Porque imagínate un testigo que diga, no, bueno, yo sí escuché y escuchaste y no hiciste nada. O sea, escuché los gritos, escuché los golpes, sabía de los golpes y no hiciste nada. ¿Puede quedar imputado en ese caso? Entonces, por eso digo que hay que ver, digamos, y creo que tanto la querella de Fabiola como la defensa de Alberto Fernández deben estar trabajando en este momento de favorecerse con las testimoniales. Yo entiendo por el tuit que circuló que Alberto Fernández tiene un descargo para dar. Claro. Para mí es una persona inocente. Lo primero que hace es sale y grita a los cuatro vientos que es inocente y da una explicación. Eso en general hace el acusado. Cuando es inocente. Es que a mí me ha pasado, lógicamente, que uno defiende pocos inocentes, pero cuando vos estás ante un inocente que de repente es acusado de un hecho de tal magnitud, lo primero que haces, no importa la prueba, voy y cuento cuál es la realidad de los hechos. Otra cosa que escuché ayer de un ex ministro de Alberto Fernández que me decía, esto es verosímil, me llama la atención que tuvo, creo que 3 matrimonios tuvo Alberto Fernández, y con ninguna de las otras dos eso lo dijo, sí. nunca pasó. Eduardo Valdés. ¿Es algo que puede ocurrir, que alguien sea violento con uno? A ver, en realidad lo que está en juego en la violencia como en el abuso es la relación de poder, la relación de sometimiento. Que no hayan denunciado o que no lo sepamos nosotros no implica que no hayan sucedido distintos hechos, porque las víctimas tardan, lo estableció la Corte, de 7 a 9 años en denunciar, porque produce un trauma y el trauma produce un bloqueo. Y no es tan fácil denunciar, en este caso estás denunciando a un expresidente con todo lo que eso implica. Entonces, digamos, que las exparejas no hayan denunciado o por lo menos no se conozca o vamos a decir no sucedió, no significa que él no pueda, digamos, haber sido autor penalmente responsable de este hecho. Si ella empiezan a aparecer ahora. También. Si ella le baja el tono, ¿puede pasar que le baje el tono a la denuncia más allá de lo que trascendió hasta ahora? Bueno, a ver, puede existir, digamos, lo que tenemos acá es que la Convención de Belén do Pará lo que establece a los estados y los emplaza a los estados parte y que ratificaron es investigar y erradicar. Una vez que habilitaste al Estado a investigar, ya no tenés la posibilidad de retroceder, digamos, con esa acción. Estamos discutiendo esto porque estamos virando y cambiando, digamos, de una justicia retributiva
a una justicia restaurativa donde ponemos en el centro de la escena a la víctima. Entonces, lo que se está discutiendo hoy en día es, ¿respetamos siempre la voluntad de la víctima? Es decir, ¿siempre tenemos que pedir el consentimiento? ¿O una vez que la víctima habilita al Estado a investigar, ya está, el Estado se hace cargo de la acusación? Bueno, eso es una discusión muy profunda que se está dando en el mundo del derecho, digamos, y bueno, al momento el Estado tiene la obligación de perseguir hasta el final esta acusación. Gracias por venir, Por Roberto. favor, gracias a ustedes. Vamos ahora a la casa de Alberto Fernández, ahí está